Hola, hola, ya vamos. Los tiempos cambian, la verdad no. Muy bien, amigos, empezamos las entrevistas aquí en La Noticia Perú, nuestro canal digital del Diario La Noticia. Y ahora vamos a hablar de todo lo que han sido las protestas de la semana pasada, estos pequeños focos que se están encendiendo de alertas a nivel nacional, cierre de carreteras, desabastecimiento. ¿Qué pasa en el sur del país, en la zona andina, en Puno? Bueno, estamos conectados vía Zoom con el analista político Iván Arenas, quien nos puede dar algunas luces de lo que está pasando en el país. Iván, mi, mi primera pregunta sería, ¿qué está pasando en el país? ¿Qué está pasando en el sur del país? ¿Y por qué sucede todo esto? Rafael, ahí tendríamos que hacer un análisis, digamos, de diferentes escenarios, de diferentes perspectivas además. Yo creo que hay evidentemente, y todos coincidimos en eso, hay un legítimo reclamo de una parte de la ciudadanía con respecto a lo que yo he llamado, a lo que se denomina básicamente la promesa de la modernidad liberal que no llega. Por ejemplo, cuando tú ves en las urbes de Cusco, Arequipa, o la propia Apurímac, caso Andahuaylas o Abancay, tú te vas a dar cuenta que son básicamente las zonas rurales campesinas las que han llegado hacia las ciudades para poder generar las manifestaciones y eso luego han devenido en algunas protestas violentas. Lo que te quiero decir es que hay un mundo rural campesino absolutamente contestatario, con una desafección sobre esta modernidad liberal que decía básicamente dos cosas. La primera es que íbamos a achicar el Estado en un Estado pequeño, eficiente, pero un Estado que no se meta básicamente en la economía. Y la segunda, que el crecimiento económico y la iniciativa privada iba a impulsar, digamos, la prosperidad. Esta promesa de modernidad liberal no se ha cumplido básicamente por una cosa. Si bien el crecimiento económico ha seguido hacia adelante, tú ves, por ejemplo, la inversión, toda la inversión pública y privada, y la inversión en general en el Perú, básicamente el 80% la produce la inversión privada. Pero por el otro lado ves, y donde ha fallado esta experiencia de modernidad liberal, de promesa de modernidad liberal, donde ha fallado es en el Estado, básicamente. El Estado, a pesar de los ingentes recursos, no ha podido cerrar brechas históricas, y sobre esas brechas históricas se abre otra ventana y otro panorama. ¿Cuál es eso? Es que la izquierda toma esas banderas, la izquierda las asume como suyas, la izquierda las coloca dentro de un proyecto político y la izquierda finalmente termina alzando las banderas de la Asamblea Constituyente como forma alternativa de esa modernidad liberal. Y hay que decirlo en todas sus letras, la opción no es precisamente la Asamblea Constituyente, porque fíjate tú cómo está Chile en este preciso momento. Chile no termina de salir de un proceso de constituyente que vino desde el octubrismo del año 2019, de octubre del año 2019, no termina de salir. Esos, digamos, son los dos panoramas. Luego de eso, evidentemente, hay grupos violentistas, grupos que ya no obedecen a ninguna racionalidad ideológica o política de cierta parte de la izquierda, sino simplemente son vándalos que lo que quieren Iván, es desatar la Iván, una violencia y el pregunta, caos pero las para poder protestas beneficiarse. que a veces son justas, de reclamos justos, falta de aguas, atenciones en salud, educación, en puro de friaje, se convierten en temas sociales. ¿En qué momento pasan a lo político? Reclamos de una nueva constitución, que salga Dina Boluarte, que regrese Pedro Castillo. O sea, son cosas de que ya uno no entiende por qué protestan. Pasa cuando hay esta operación discursiva de eh, politizar los dolores de la gente, entre comillas, o politizar los problemas de la gente. Estos dolores de la gente, estos problemas de la gente por inseguridad, por educación, por salud, cuando tú los politizas y de un punto de vista ideológico lo que haces es conviertes estas demandas que son legítimas en unas demandas ideológicas. Y esta es básicamente lo que ha ocurrido, lo que ha hecho la izquierda. Claro, cuando te digo la izquierda, no es que hay una sola izquierda, sino hay diferentes izquierdas con diferentes colores, con diferentes pelajes,
izquierdas que son absolutamente diferentes, no solamente en lo que proponen, sino además en lo que hacen, pero además que vienen de almas diferentes. No es la misma izquierda de hace 30 años, de hace 40 años, no es tampoco la propia izquierda. Dentro de la propia izquierda hay, digamos, colores, almas diferentes. Es decir, la izquierda es un cúmulo, pero se organizan para poder justamente politizar estos dolores de la gente, estos problemas de la gente, politizarlos, ideologizarlos, y tenemos ahora que las protestas que se vuelven, que son legítimas, las conduce la izquierda. Esto por una razón sencilla, además, porque no hay partidos políticos que lo que hagan es que conduzcan estas demandas, estas legítimas demandas, legítimas protestas en algunos casos, por la vía democrática. No hay partidos políticos que le hagan frente a la izquierda, sobre todo en los sectores populares y en los sectores básicamente del sur peruano. Ahí se ha dejado abierta la posibilidad y la ventana de la posibilidad a la izquierda de todos los colores, tanto regional, local o nacional, para que ellos politicen estos problemas de la gente y finalmente ellos terminen enarbolando estos dolores como si los dolores fuesen, por ejemplo, para la Asamblea Constituyente, cuando eso es absolutamente falso y real. Tú que eres una persona, al igual que yo, que hemos analizado mucho el tema minero en el Perú. Por ejemplo, las protestas de los antimineros o la gente que está en contra de la minería, que se llama conflicto minero social o conflicto social minero, suceden hace más de 20 años, pienso yo. Pero los modos operarios son los mismos. Que cerrar, bloquear la carretera, atacar la mina o atacar la empresa, incendiarla, secuestrar al personal. Y todo esto pasa porque hay grupos que están interesados de que no funcione el sistema. Hablando de estas ONGs antimineras. ¿No crees que está pasando lo mismo ahora? Sí, lo que pasa es que yo creo que eso se ha ensanchado aún más, adicionalmente a las propias ONGs antimineras u operadores antimineros, que además tú los conoces muy bien, hemos conversado sobre ese tema, tú lo vienes además investigando hace mucho tiempo. Además de eso, hay otras dinámicas propias, como por ejemplo la minería ilegal, la minería informal, la minería artesanal. Fundamentalmente estas dos últimas, la minería ilegal y la minería artesanal, que han convertido y que quieren convertir la protesta también como parte de un reclamo contra esta modernidad, porque lo que finalmente se reclama en el capitalismo informal, popular minero, lo que están reclamando ellos finalmente es la formalización a su modo, la formalización la entienden a su modo, y se dan cuenta de repente que en la Dirección Regional de Minería hay una olla de corrupción, tanto de Puno, de Cusco, hay una olla de corrupción tremenda en la que ellos no pueden salir y que finalmente el Estado es el culpable porque también les pone estándares ambientales y sociales que no tienen nada que ver con la gran minería. Entonces, este impulso, esta ola contestataria, no solamente son los sectores sociales, sino también, y es importante decirlo y con lo que tocas, también de los sectores económicos del capitalismo informal, del capitalismo popular, que lo que quieren es, en una alianza con los sectores de la izquierda, lo que han hecho es no solamente financiar en algunos casos los paros, sino además potenciar los paros. Mira, tú ves a un señor que es presidente de la Federación Minera del Perú, que la Federación de Mineros Artesanales del Perú, llorando porque quiere una nueva constitución y una asamblea constituyente, cuando probablemente la nueva constitución y la nueva asamblea constituyente debilite ese capitalismo popular informal del que viene. Es decir, tú eres un capitalista, pero lo que estás pidiendo en sumas cuentas, lo que estás pidiendo es más socialismo, colectivismo. Eso es inentendible. La única manera de poder entender es eso es que el capitalismo popular, capitalismo informal, no ha sido entendido en su real dimensión, y este es un país que no puede seguir dándole espaldas a ese enorme capitalismo popular. Lo que te digo además es que si ese capitalismo popular informal no lo formaliza, no lo pone por la vía legal e institucional, ese capitalismo informal al final terminará pagando los bloqueos, financiando los paros, financiando la violencia, porque lo que quieren ellos es, y además de eso, es una cosa importante que no quiero que se me escape, terminarán finalmente militando en partidos de izquierda, que son los partidos que quieren, que de alguna otra manera proponen una cosa alternativa absolutamente distinta a esa modernidad liberal. Hay entonces, muchos personajes de izquierda conocidos. Informal, es difícil que veas. Así es. Iván, te decía que existen muchos personajes de la izquierda peruana ya conocidos por nosotros, la gente de prensa, que están años y años en lo mismo.
atrás de las protestas y todo. Yo ahora veo una reunión en Argentina que se llama el CELAP Social, donde está el congresista suspendido Pasión Dávila, al costado de Evo Morales hablando, y hay operadores, bueno, como Lourdes Huanca, que dice que Pedro Castillo está secuestrado por una dictadura. ¿Por qué llegamos a esto y por qué permitimos esto, Iván? Mira, porque son parte de la narrativa potente que tiene la izquierda, y eso es importante poder decirlo. Es decir, no solamente en Lima, sino en las regiones del Perú, en todas las regiones del Perú hay una narrativa muy potente que la izquierda ha podido elaborar. Cuando te digo la izquierda, te digo la izquierda en general, a todos los grupos de izquierda. Estas izquierdas identitarias, estas izquierdas maoístas, esas izquierdas más leninistas, es decir, todas las izquierdas, o la izquierda llamada caviar o indefinida, todas estas izquierdas al final lo que hacen se organizan en contra de lo que ellos tienen, evidentemente, que es acabar con el sistema burgués, capitalismo. Ahora, frente a eso, como te digo, el gobierno, ni siquiera el gobierno, ya te diré, ni siquiera los partidos políticos que creen en la democracia, que creen en los sistemas de valores de la democracia y la república liberal, ni siquiera estos partidos políticos se han podido organizar para hacer diques de contención en esta zona. ¿Cuántos partidos políticos nacionales tienen activadas, por ejemplo, sus locales en Puno, en Arequipa, en Cusco, en Moquegua, en fin, en diferentes regiones o en las regiones del norte? No hay operadores políticos que crean en la libertad, en la democracia, en los sistemas de los valores republicanos, no la hay. Lo que han dejado la puerta y la ventana enorme a la izquierda para que la izquierda pueda no solamente desarrollar, sino además que ese desarrollo de su narrativa sea fructífera. Pero además de eso tienes un frente externo pero muy peligroso y muy riesgoso, en el sentido de que tienes a los principales países tuyos o aliados tuyos antes, hace 10 años con la Alianza del Pacífico, caso México, Colombia, Chile, o tienes a Brasil, o tienes a Bolivia, básicamente están en la lógica de la órbita de la izquierda y todos ellos están dando hacia adelante para poder poner en el país, al Perú, en jaque y en la órbita de el proyecto político que ellos tienen. Un proyecto político además que no tiene absolutamente ningún norte y que básicamente son palabras bonitas, eufemismos. ¿Y tú ves alguna solución a la crisis política, al problema del Perú? Yo lo que creo es que la crisis política del Perú me parece que el gobierno tiene que ser más astuto y tiene que salir de los muros extraparlamentarios o parlamentarios, tiene que hacer una política extraparlamentaria. ¿Y qué quiero decir cuando digo que tiene que hacer una política extraparlamentaria? Es que la presidenta debe lanzar cuanto antes una agenda productiva, una agenda social, una agenda Perú para las grandes mayorías nacionales que están sufriendo en este preciso momento la ola de violencia, de saqueos, las manifestaciones y protestas que algunos vándalos, en nombre de la voluntad popular y en nombre del pueblo, están realizando, por ejemplo, en Ica. Lo que digo es que la presidenta debe tener una astucia política y debe presentarse con el capitalismo popular, los emprendedores, debe hacer una alianza con ellos porque son finalmente ellos los que están sufriendo. Mira cómo, por ejemplo, los transportistas, hay cerca de 25.000 a 30.000 camiones parados. Mira a las empresas de buses, mira a los pequeños y medianos comerciantes, a gente que lleva mercancías, que lleva logística. Mira a estos proveedores pequeños que están alrededor, por ejemplo, de la minería, que están sufriendo. Es decir, si el gobierno hace una política extraparlamentaria, estoy seguro que la va a ganar, pero tiene que declarar una agenda social, una agenda productiva para el pequeño y mediano empresario, para el Perú popular y emergente. Iván, última pregunta, sí, con ojo político. ¿Tú crees que la señora Dina Boluarte de repente dice, ya con lo que ella habla con sus conferencias de prensa, como que ya ella está pensando que ya se está solucionando los temas, diciendo, yo me voy cuando ya el Congreso firme, que vote el Congreso por el de elecciones? Ahí nos estamos equivocando de una cosa. Todos pensamos que la estrategia de la izquierda es que la señora Dina Boluarte, o las soluciones a la crisis es la salida de la señora Dina Boluarte. Eso no es cierto. La izquierda lo que quiere, y básicamente te digo la izquierda porque son ellos los que proponen, la izquierda lo que propone no solamente es la salida de la señora Dina Boluarte, sino la solución a la crisis para ellos, que son siempre la minoría de la minoría, que este país vaya a una asamblea constituyente, se cambie el denominado capítulo económico y nos arrastren a ser básicamente un satélite más de los países que de alguna otra manera tienen influencia en
en ese proyecto político de la izquierda. Lo que quiere la izquierda es llevarnos a eso, y para eso evidentemente utiliza estos sentidos comunes de decir que la señora, cuando se vea la señora, todo termina, cuando se vea la señora, va a terminar el caos, y eso no es cierto. Cuando se va la señora, va a empezar el caos, y mucho más caos de lo que tenemos ahora. Entrar a unas elecciones en el año 2023, yo creo que va a ser muy riesgoso y peligroso. Puede ser en el 2024, creo yo, que es más factible para que los partidos se preparen, pero en el 2023, solamente por hacerle caso a un sector o al sector de la izquierda y pensar que con la salida del señor Dina Boluarte esto se soluciona, es absolutamente falso. Y caer en esa retórica, caer en esa narrativa, caer en ese eufemismo es simplemente conducir al país a lo que ellos quieren, es decir, a que este país se convierta en un satélite del socialismo del siglo XXI y tengamos un proceso constituyente en el muy cortísimo plazo. Muy bien. Analista político Iván Arenas, muchas gracias por la entrevista, Iván. Gracias esta oportunidad, un gusto verte nuevamente con nuestras largas tertulias que siempre tenemos cuando hablamos de política. Gracias. Muchas gracias, Arenas. Rafael. Hasta la próxima. Muy bien, ha sido el analista político Iván Arenas. Ya venimos después de una pausa, amigos. Los tiempos cambian, la verdad no. Arturo Álvarez ya está en la noticia. Tertuleando con Arturo Álvarez, desde este viernes 3 de febrero a las 6 de la tarde. Arturo Álvarez ya está en Ley vista desde una óptica femenina. El nuevo programa de La Noticia Perú. Especialistas en temas jurídicos se unen para crear este nuevo programa. Las doctoras Maribel Martínez, Catalina Veratudela y con la conducción de la doctora Ana Vargas. Muy pronto, aquí en La Noticia Perú. Empoderadas. Desde este jueves 26 de enero, de 5 a 6 de la tarde, invitado especial el doctor Willy Ramírez, representante del Colegio de Abogados de Lima en el Jurado Nacional de Elecciones. Los tiempos cambian, la verdad no.